Un saludo fraternal a todos nuestros amigos y hermanos que nos regalan su fiel sintonía para encontrarnos este día en el estudio de la Palabra de Dios a través del texto bíblico de la lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos a un repaso más. Creo que la lección de esta semana ha estado muy interesante. Y en esta oportunidad pues hay puntos que quiero rescatar, que no quiero que pasen por alto y que sé que de alguna manera servirán de guía para nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios. Una palabra de oración antes de dar inicio a este repaso. Bendito Padre que está en los cielos, alabamos su nombre en esta hora. Bendecimos su nombre en esta hora. Gracias le damos porque usted ha creado los medios, los mecanismos necesarios para establecer una relación íntima con cada uno. Esta lección nos está enseñando a sacar el mejor provecho posible de cada una de esas herramientas que usted ha dispuesto para nuestro beneficio espiritual. Hoy, a través de la vida de 3 guerreros, usted ha querido enseñarnos la importancia, la relevancia de la oración en la vida del cristiano. Que hayamos podido sacar el mejor provecho. Y nuestros amigos que nos escuchan puedan encontrar en la oración el vínculo perfecto para comunicarse con usted. Guárdenos, instrúyanos hoy. Nos ponemos en sus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Lección número 6 para el sábado 2 de mayo. Guerreros de oración. Guerreros. Tuve la curiosidad de querer preguntarle a la inteligencia artificial la conceptualización del término guerrero. Y lo que pude rescatar fue lo siguiente: la palabra guerrero, hablando un poco de la etimología de la palabra o cómo se forma la palabra proviene del germánico guerra, que significa pelea o discordia. En un sentido más literal, un guerrero es una persona que hace la guerra o que pertenece a una élite militar entrenada para el combate físico. La inteligencia artificial me estableció cuál era la relación entre un soldado y un guerrero. Y ella menciona que el soldado muchas veces actúa o hace su trabajo por un pago, por una bonificación. Sin embargo, el guerrero es una forma de vida, tiene un código de honor y tiene una identidad. En el campo espiritual, en términos generales, el guerrero se caracteriza por la resiliencia, o sea, la capacidad de poder resurgir cuando se encuentra en medio de graves problemas, de graves enfermedades, de grandes crisis económicas o tragedias personales. Él tiene una actitud de resistencia y lucha constante.
Ser un guerrero implica la conjunción o la combinación de fuerza, estrategia y voluntad. Y en el campo espiritual, la inteligencia artificial me arrojó el siguiente concepto. Un guerrero es aquella persona impecable, haciendo alusión al hecho de que un guerrero es una persona íntegra. Y de eso vamos a hablar más adelante. En mi vida cristiana, y lo he dicho en muchas ocasiones a estas personas, conozco muchas personas dentro de la iglesia adventista que no son cristianos, son guerreros. Yo les llamo los valientes de Jehová. Y se me cruzan muchos nombres por la cabeza. Y para mí, cuando hago ese señalamiento, para mí es que son personas muy especiales, que se caracterizan tal vez no solo por su conocimiento, o si no lo hay, no lo digo por esa característica, sino por el hecho de su humildad, su consagración y especialmente por esa relación especial que tienen con Dios. El texto clave para esta semana se encuentra en Salmos 116, 1 y 2 y dice: amo al Señor, dice el salmista, y nos va a explicar por qué ama al Señor. Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por eso lo invocaré mientras yo viva. Esta no es una declaración caprichosa ni egoísta. El salmista no se goza en amar al Señor porque Dios hace lo que Él le pide. Ese no es el mensaje que quiere que quiere dejarnos el texto. El salmista ama al Señor porque Él se sorprende de cómo es posible que un Dios tan grande, que un Dios tan maravilloso, que un Dios tan poderoso se digne en poner atención a la súplica y al ruego de un finito mortal. Esa es la trascendencia de este texto. ¿Quién soy yo para que Dios me escuche? Esa es la parte impresionante de esto. Entonces, al ver la devoción y la fidelidad con la cual Dios se acerca al hombre para dignarse a escuchar sus súplicas, para el salmista eso es motivo de amar a Dios por ser tan condescendiente con nosotros, los seres humanos. Esta semana hemos estudiado la vida de 3 guerreros. Y disculpen que nuevamente vuelva a desordenar la lección, pero quiero estudiar la vida de estos 3 guerreros en el orden cronológico como lo presenta la Biblia. Enoc, Moisés y Daniel. Casualmente mis 3 favoritos en toda la historia bíblica, o dentro del canon bíblico. Tengo algunos favoritos también entre los reformadores, y también tengo mis favoritos dentro del ámbito de los pioneros. Pero casualmente esta semana la autora de la lección tomó a bien tocar la vida devocional de estos 3 guerreros que para mí son mis favoritos, casualmente. Así que esta semana hemos aprendido de que las circunstancias no los doblegaron. Y no los doblegaron por el simple hecho de que eran líderes o tenían la fortaleza espiritual necesaria
para poder mantenerse en pie. La lección no ha querido dejarnos esa moraleja. El mensaje principal es que estos guerreros fueron fuertes en sus posiciones, se mantuvieron fuertes y de pie frente a los problemas, pero no por una virtud personal, sino porque la relación que tenían con Dios era tan fuerte que el servir a Dios era prioritario para ellos. Tenían más temor de Dios que del hombre. Entonces ya esa es una situación que vale la pena capitalizar de la mejor manera y ponerlo en práctica. Bien, ¿cuál es la relevancia de la oración? Recordemos que estamos hablando acerca de los aspectos que nos permiten crecer en nuestra relación con Dios. Y si queremos ser cristianos de éxito, si queremos ser esposos de éxito, si queremos ser padres de éxito, si queremos ser hijos de éxito, el ministro, el pastor, si quiere ser un ministro de éxito, todo depende del tipo de relación que estamos sosteniendo con nuestro Dios. Si mi relación con Dios es anómala, sea quien sea el pastor, va a ser un mal pastor. Si mi relación con Dios es muy mala, no voy a servir ni como cristiano, ni como esposo, ni como padre, ni como hijo, ni como compañero de trabajo, ni como hermano de iglesia. Y voy a repetir lo que dije la semana pasada. Yo siempre he considerado de que si seguimos pecando hasta el día de hoy, si seguimos cometiendo pecado hasta el día de hoy, es porque no conocemos realmente quién es Dios. ¿Y por qué no le conocemos? Porque nuestra relación es muy superficial con Él, es muy frívola. No pasamos tiempo de calidad con Dios. Ese es el problema. Entonces, en esta lección estamos aprendiendo algunas herramientas que pueden servirnos para fortalecer nuestra relación con Dios. Ya se nos decía en la primera lección acerca de la evaluación personal que debemos hacer cada uno de nosotros. Atrevernos a conocer a Dios, romper nuestro orgullo y convertirnos en personas humildes y valorar, apreciar el tiempo de la palabra de Dios, tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios, tener un lugar para estudiar la palabra de Dios, y ese mismo lugar puede ser apartado para dedicarnos a la oración. Entonces, ¿cuál es la relevancia que tiene la oración? ¿Por qué es importante la oración para el cristiano? Bueno, esta semana hemos aprendido 3 cosas importantes en la lección. La primera, la oración tiene relevancia en nuestra vida porque nos mantiene conectados con Dios. En el libro de Juan se registran las palabras de Jesús cuando dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Así que la oración nos mantiene conectados con Dios en vista de que, como la primera lección nos decía, que debemos conocernos, hacer un autoexamen de lo que somos, de lo que sentimos. Entonces, si yo sin Dios no soy nada, no puedo hacer nada, entonces necesito mantenerme conectado con Él. En segundo lugar, la autora nos decía que si no oramos, tarde o temprano nos vamos a alejar de Dios. Y eso es una gran realidad. Y lo último, tener una vida de oración le envía un gran mensaje a Satanás. Le estamos diciendo:
yo no te pertenezco, yo le pertenezco a Dios y por eso me comunico con Él. Así que la mensajera del Señor, en el libro El Camino a Cristo, ella define muy categóricamente qué es orar. Y ella dice que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Tal vez hoy en día estos aparatitos han venido a romper relaciones, han venido a romper comunicaciones. Cuando estos aparatitos no existían, usted veía comúnmente en la calle a personas platicar, en los buses, oír a las personas platicar de cualquier cosa. Hoy se encuentran chicos en los moles y cada quien está con su teléfono. Ya casi nadie conversa, ya casi nadie se ve la cara. No podemos tratar así a un amigo. Yo cuando estoy platicando con alguien y veo que comienza a ver el celular, entonces yo comienzo a despedirme, porque el mensaje que me está enviando es que no está interesado en platicar conmigo. Y lamentablemente esa es la factura que le aplicamos a nuestro Dios. Aún en la iglesia estamos viendo el celular, estamos viendo el Facebook, las redes sociales. El mensaje que le estamos mandando a Dios es: no me interesa ahorita saber nada de ti. Tremendo. Por eso la sierva nos da el consejo y nos dice que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios, como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, dice ella, sino a fin de capacitarnos a nosotros para recibirle a Él. Dios ya sabe lo que necesitamos. La oración nos capacita, nos prepara para recibir a Dios. La oración no baja a Dios hacia nosotros, dice ella. Antes bien, nos eleva a Dios. Qué bonita es la oración, y cuán poco la usamos. Pero hermanos, si yo oro como Daniel, oro 3 veces al día. Sí, ora cuando desayuna, ora cuando almuerza y ora cuando cena. Alguno dirá: pues yo oro 5 veces porque oro cuando salgo y oro cuando me voy a acostar, ¿verdad? O oro cuando me levanto. Otra cosa que me ha llamado bastante la atención es: antes de salir de casa siempre oramos y le pedimos a Dios que nos cuide, que nos libre de cualquier peligro, de cualquier accidente. Pero ¿no se han dado cuenta que cuando entramos a casa de regreso y venimos ilesos, no oramos? Hasta hoy, hace muy poco, después de la pandemia, se está haciendo hincapié que cuando vamos al servicio sanitario a hacer nuestras necesidades fisiológicas, siempre nos han enseñado de lavarnos las manos después de usar el servicio. Pero hoy se habla acerca de que también antes de utilizar el baño y manipular nuestros genitales, debemos lavarnos las manos. Entonces debemos lavarnos las manos antes de manipular nuestros genitales y realizar nuestras actividades fisiológicas, y lavarnos después. Traigo este ejemplo de salubridad para aplicarlo a la oración. No solamente debemos reunirnos con la familia para pedirle a Dios que nos cuide en el camino cuando salimos de casa, sino que también al regresar a casa y regresar con bien, nuevamente debemos de caer de rodillas y darle gracias al Señor porque Él tuvo la bondad de escucharnos y cumplir lo que le pedimos. Yo no sé cómo es que hay gente que dice que a mí Dios no me escucha. Le ha pedido salud
tiene tiempo de no enfermarse y dice que Dios no le escuche. Sale a la calle, entra a su casa nuevamente y está con bien. No le han asaltado, no ha sufrido un accidente y dice que Dios no le escucha. Lo que pasa es que Dios no escucha nuestros sentimientos egoístas, pero Él siempre nos contesta, aunque no nos demos cuenta. Meditar en Dios demuestra que tenemos comunión con Él. Mire lo que dice la sierva de Dios con respecto a esta pregunta. Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su espíritu. Pero esto no basta. Necesitamos abrirle nuestro corazón. A fin de tener vida y energía espirituales, debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Nuestra mente puede ser atraída hacia Él. Podemos meditar en sus obras, meditar en sus misericordias, meditar en sus bendiciones, pero esto no es, en el sentido pleno de la palabra, estar en comunión con Él. Para ponernos en comunión con Dios, debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Qué interesante. No concibo decir que tengo amigos si no platico con ellos. No concibo a un hijo que no platique con su madre y con su padre. Si somos cristianos, debemos apartar tiempo para conversar con nuestro Dios, no solo meditar en sus palabras, ni meditar en las cosas buenas que Él ha hecho. También es necesario que abra mi corazón y converse con Él. Una situación muy diferente a lo que significa rezar. Y el mundo con mucha facilidad confunde el rezo con la oración. Rezar es repetir. Con decir tantos Padres Nuestros y tantas Ave Marías, yo no le estoy diciendo mis necesidades a Dios. Yo cuando platico con un amigo no le estoy repitiendo una canción constantemente y luego voy a decir, bueno, ya hemos platicado bastante, ahora me voy. Y toda la hora que estuve con él le pasé cantando la misma canción. Tener comunión con alguien es establecer una relación, es establecer un diálogo donde hay un emisor y hay un receptor que se intercambian constantemente. Dios ya sabe lo que necesito, pero Él se deleita en que yo tenga la confianza de decirle lo que necesito, aunque sé que Él ya lo conoce. Ahora, cuando oramos, ¿cuál es la postura correcta en la que debemos orar? La autora de la lección tiene a bien decirnos que la Biblia no exige una posición en particular para orar. Yo diría que esto va a depender del contexto donde usted se encuentre. Si usted tiene artritis reumatoidea, si usted tiene alguna flebitis, tiene problemas de circulación, si usted tiene alguna artrosis, si usted tiene alguna fractura, pues lógico que no va a poder arrodillarse. Si usted está recién operado y está postrado en cama, pues lógico que usted no va a poder arrodillarse. En ese caso usted podrá orar de pie o podrá orar acostado. No hay ningún problema en eso. De igual manera, usted puede estar en una junta, puede estar en una reunión de negocios, usted puede estar cerrando un negocio. Y en lo que usted está platicando con esa persona, usted puede estar elevando una oración al Señor y estar de pie. No hay ningún problema. Va a depender del contexto. El problema es que teniendo todas las condiciones para poder caer de rodillas y hablar con Dios, no lo haga,
eso sí es un problema. Es necesario que a través del ponernos de rodillas, nosotros estamos demostrando nuestra humildad y sumisión a Dios. Por eso es que aunque la Biblia no exige una posición particular, ya que depende del contexto por el cual nos encontremos, pero es necesario, cuando sea posible y bajo las condiciones óptimas, hay que caer de rodillas. Y la lección nos ponía los ejemplos de Daniel, de Jesús y de Esteban y de Pedro, en las ocasiones en que ellos pues caían de rodillas y oraban a Dios. ¿Qué opina la sierva de Dios con respecto a la postura que debemos adoptar al hablar con nuestro Dios? Dice ella en Obreros Evangélicos, la página 187. Tanto en el culto público como en el culto privado, es privilegio nuestro, doblegar las rodillas ante el Señor cuando le ofrecemos nuestras peticiones. ¿Qué dice ella? ¿Qué significa arrodillarnos delante del Señor? Es un privilegio. Es un privilegio. Claro, no voy a obligar a la gente que se arrodille, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando en mi trabajo voy a tener una reunión, yo pues le pido a mis compañeros de trabajo que si pueden acompañarme en una oración poniéndose de pie. No les voy a decir que se arrodillen, o sea, no, tampoco puedo obligar. Por eso les decía, sí es importante, aunque la Biblia no da una postura, los grandes héroes de la Biblia tuvieron oración en diferentes contextos, pero de igual manera nosotros también podemos orar de diferentes maneras, pero cuando nada lo impide, cuando nada lo estropea, si tenemos la oportunidad de arrodillarnos, pues será la mejor postura para estar delante de nuestro Dios. Muy bien, vamos a comenzar a estudiar esa vida de oración de estos guerreros y vamos a comenzar con Enoc. Y dice la palabra del Señor en Génesis 5 del 22 al 24, una de las historias más cortas de la Biblia. Y caminó Enoc con Dios después de haber engendrado a Matusalén. 300 años caminó y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El tema de la lección con respecto a Enoc nos dice que Enoc practicaba lo que predicaba. Y aquí viene el gran problema para nosotros. Yo cuando me dirijo a mis estudiantes y les doy algún consejo o les doy algún reglamento, después de habérselos leído o habérselos contado, les digo, ahora viene la parte más difícil. Ya conocen el mandamiento, ya conocen la normativa, ahora viene lo más difícil. ¿Qué es? Ponerlo en práctica. Y ese es el problema de nuestra vida cristiana. No ponemos en práctica lo que leemos. No ponemos en práctica lo que aprendemos cuando estamos a solas con Dios. En Enoc tenemos un ejemplo de que él practicaba lo que predicaba. Ahora, para ponerle sazón a este asunto, ¿y Enoc era santo o no lo era?
¿Enoc era perfecto o no lo era? ¿Enoc tenía pecado o no tenía pecado? Esto es interesante porque la palabra dice que no lo encontraron más porque Dios se lo llevó. No vio la muerte. La mensajera de Dios habla de que Enoc fue el primer mortal de cruzar el umbral de la vida eterna. Ahora, me interesa que meditemos ¿por qué se llevó Dios a Enoc? ¿Por qué? ¿Enoc tenía un pie en la iglesia y otro en el mundo? Así como muchos mentirosos están apareciendo hoy diciendo que en esta tierra jamás vamos a librarnos del pecado, jamás vamos a dejar de pecar. Esa era la condición de Enoc, que fue trasladado vivo al reino de los cielos. Enoc tenía un pie en la iglesia y tenía otro pie en el mundo. Enoc tenía otra mujer a escondidas de su esposa y aún así Dios se lo llevó directo al cielo. De vez en cuando tenía oportunidad, Enoc se jalaba $5 de la cartera de alguien y aún así Dios decidió llevárselo al reino de los cielos. Para poder quedar bien con sus jefes, Enoc alcanzaba los blancos que le ponían, llenando con nombres de gente muerta, o sea que estaba mintiendo solo para alcanzar el blanco y quedar bien con los jefes. Aún así, con esas mentirías, Dios se lo llevó al cielo. O Enoc era un hombre que no cometía pecado. Y discúlpenme que aquí vaya a entrar en discordia con lo que el señor Rubén Bullón menciona y enseña, y toda la gente que piensa como él. ¿Puedo establecer una relación estrechísima con Dios y seguir pecando? La vida de Enoc, disculpen, la vida de Enoc fue una vida de devoción constante. Esa es la lección que nos deja. Una persona que tenía una devoción constante con Dios. Y la lección nos decía que esa devoción constante dice quiénes somos. Así como cuando Moisés, ya vamos a hablar de eso, cuando venía de la presencia del Señor, su rostro alumbraba. La gente puede ver la luz en nosotros. La gente puede darse cuenta que hemos estado con Dios. La devoción constante de una persona a Dios define su vida. Vean lo que dice la mensajera de Dios con respecto a Enoc. Les recomiendo que puedan leer la página 63 y 64 de Eventos de los Últimos Días. Ahí la mensajera de Dios nos dice cuál era la clave que Enoc tenía para no caer en pecado. Enoc educó su mente y su corazón. Ya cuando hablamos de educación es todo un proceso. Pero si Dios decidió llevarse a Enoc al reino de los cielos sin que pasara por la muerte, es porque este hombre no estaba cometiendo pecado y no tenía pecado en él. Sí tenía la inclinación a pecar,
sí tenía esa naturaleza pecaminosa. Pero su relación con Dios era tan estrecha que este hombre no cometía pecado. Porque el que es nacido de Dios, dice Juan, no peca. ¿Y por qué no peca? Porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Así que Enoc conservaba su naturaleza pecaminosa, conservaba su inclinación a caer en pecado, pero por su relación estrecha con Dios, él mantenía bajo control esa naturaleza pecaminosa. ¿Usted me está entendiendo? Y en eso consiste la vida cristiana, no en caer y levantarse. Eso es lo que nos han enseñado porque finalmente pues somos terquitos y no queremos dedicarnos a Dios completamente. Pero el Evangelio no es una larga ruta de caer y levantarse. Gran ejemplo tenemos en los héroes de la Biblia. Sí, hubieron muchos que cayeron, como David, como Pedro, y como tantos. Sí, pero llegó un momento en que dejaron de pecar porque llegaron a entender quién era Dios. Conocieron a Dios realmente quién es. Adoraban a Dios en la hermosura de su santidad. Entonces, cuando comenzaron a volver estrecha su relación con Él, tuvieron la fuerza de parte de Dios para poder tener bajo control sus bajos instintos, su naturaleza pecaminosa, su inclinación a pecar. Nadie que está en una relación íntima con Dios puede caer en pecado, porque está protegido. Pero hay mucha tela que cortar en esto y este no es el tema. En medio de una vida activa, de activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Ay, es que yo trabajo tanto y no tengo tiempo para dedicarme a Dios. Aquí tenemos a un hombre con tantas obligaciones. Y en Eventos de los Últimos Días, la mensajera de Dios menciona de que Enoc vivía en medio de una sociedad corrupta igual que la nuestra. Nadie puede decir que antes había menos pecado que hoy y que por eso fue ventaja para Enoc. Ella dice que Enoc vivía en medio de una época pecaminosa igual a la nuestra, pero él decidió no contaminarse. En medio de una vida de activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Después de permanecer algún tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla mediante la instrucción y el ejemplo, se retiraba con el fin de estar solo para satisfacer su sed y su hambre de aquella divina sabiduría que únicamente Dios puede dar. ¿Tú crees que con ese deseo él tenía ganas de ir a pecar? Es inaudito. Sigue diciendo ella, manteniéndose así en comunión con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Yo te pregunto a ti, ¿alguien que está en pecado oculto puede reflejar la gloria de Dios? Como nunca nos vamos a librar del pecado en este mundo, entonces, ¿puedo yo estar en pecado? Iluminar, que mi rostro ilumina la gloria de Dios estando yo en pecado. Definitivamente que no. Debes decidir retirarte. Este hombre decidió retirarse. Él tenía el rostro radiante de una santa luz, semejante a la que resplandece del rostro de Jesús. Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante. ¿Puede una persona que está en pecado
irradiar de santidad de esa manera? Definitivamente que no, mis queridos hermanos. Definitivamente que no. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la importancia que tiene una vida en comunión. El mensaje que Enoc predicaba y su traslado así al cielo fueron grandes argumentos que usaron Matusalén y Noé para demostrarle a la gente que los justos serán trasladados. A ver, nunca vamos a librarnos del pecado en esta tierra. Y entonces miente Apocalipsis cuando dice: el que es injusto siga siendo injusto todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. A mi juicio, esta no es una posición oficial de la Iglesia Adventista, a mi juicio, no puedo llamarle santo a una persona que vive en pecado. Para este servidor, una persona santa, irreprensible, perfecta, es una persona que no tiene pecado. ¿Y por qué no tiene pecado? Porque tiene esa fortaleza de mantener sus inclinaciones, de mantener bajo control su naturaleza caída, porque Cristo mora dentro de él. Entonces, nuestro testimonio debe convencer al pecador de su pecado. Pero ¿y si yo estoy cometiendo los mismos pecados? ¿Qué testimonio puedo darle al pecador? Cuando yo le diga: mira, amigo, deberías de dejar tu pecado, ¿qué es lo que va a decirme él? Deja el tuyo primero y después te preocupas por el mío. Los que mantienen una comunión estrecha con Dios no pecan. Les da vergüenza pecar. Se siguen sintiendo pecadores, pero les da vergüenza cometer pecado si están delante de la presencia del Señor. Enoc fue firme aún en medio de la corrupción que le rodeaba. Tremendo eso. El mensaje predicado por Enoc y su traslado al cielo fueron un argumento convincente para todos los que vivían en su tiempo. Fueron un argumento que Matusalén y Noé pudieron usar con poder para demostrar que los justos serían trasladados. Hemos de dar testimonio para convencer al pecador de su pecado. Nadie puede ser obligado contra su voluntad, sino que debe ser convencido. Cristo es el poder milagroso que realiza esta acción. Y aquí es donde toma relevancia el mensaje a la Odisea. Apocalipsis 3:20 no es para finalizar y cerrar una campaña. Apocalipsis 3:20 es un mensaje directo a una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda como la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y por qué después de tener esta verdad maravillosa, Dios le dice a la iglesia adventista: desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda? Simple y sencillamente porque Cristo ya no está adentro de su corazón. Cristo salió del corazón porque nuestros pecados como adventistas del séptimo día tienen fuera a Jesús. Por eso es que el Señor toca y llama a la puerta del corazón. Si escuchamos su voz y abrimos la puerta, Él entrará y entonces vamos a dejar de pecar. Pero tenemos que ser convencidos por Él. Porque el que es nacido de Dios no peca, dice Juan, lo repito. Primera de Juan 3:9 o 2:9. Porque la simiente de Dios está en Él. ¿Quién es la simiente de Dios? Cristo. Si Cristo está en el corazón, no puedes pecar. Qué bendición que hayamos tenido un Enoc, dice la sierva de Dios.
A pesar de la corrupción que lo rodeaba, no tenía un pie en la iglesia y un pie en la corrupción. A pesar de la corrupción que lo rodeaba, caminó con Dios y su luz refulgió en medio de una era degenerada. ¿Qué luz puede haber en un pecador? Ninguna. Y Enoc caminó con Dios en medio de la corrupción de esos días. ¿Por qué los hombres y mujeres de nuestros días no podrían hacer lo mismo? En Eventos de los Últimos Días, las páginas que les dije, van a encontrar esta declaración de la sierva de Dios, que Enoc representa a todos aquellos que han de esperar la venida de Jesús y que van a ser trasladados. O sea que sí existe esa generación sin pecar. También la mensajera del Señor menciona que todos los que guarden por fe los mandamientos de Dios alcanzarán el estado de impecabilidad que tenía Adán antes de la caída. Por favor, a la ley y al testimonio. Todos estos ministros que están enseñando locuras, ministros nuestros, y que, no sé, para mí es un sistema de adoctrinamiento para la iglesia, nunca mencionan al espíritu de profecía. Tengamos cuidado, hay que oírlo todo y retener lo bueno. ¿Por qué Enoc entonces fue trasladado al cielo? Porque Enoc desarrolló su carácter por medio de la comunión con Dios. Él decidió apartarse de la corrupción. O sea que se puede vivir sin pecar. ¿Cuál es la clave? Número 1. Yo debo decidir apartarme de la corrupción. La mensajera de Dios dice que en esta cuestión de apartarnos del pecado hay una acción mancomunada. Dios actúa y el hombre actúa. El hombre hace lo que puede hacer. Dios hace lo más difícil. Pero es un esfuerzo conjunto. No es que todo lo va a hacer Dios. Dios no va a hacer por ti ni por mí lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Así que lo primero, para poder dejar de pecar, la clave es decidir apartarme de la corrupción. Y segundo, desarrollar un carácter santo. Enoc desarrolló un carácter recto y en consecuencia fue traspuesto al cielo sin ver la muerte. Cuando el Señor regrese por segunda vez, habrá algunos que serán traspuestos sin ver la muerte y deseamos saber si estaremos en ese grupo. Queremos saber si estaremos por completo del lado del Señor, por completo, no la mitad, siendo partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado a la corrupción que impera en el mundo por la concupiscencia, sin trazar nuestro trayecto en el que no tengamos que afrontar pruebas y dificultades, sino estableciendo una relación correcta con Dios y permitiendo que Él se responsabilice de las consecuencias. Está hablando del trabajo que debe hacerse aquí en la tierra. Si quiero estar con Dios un día, debo aprender a estar con Él aquí. Qué importante y qué interesante es este mensaje que la lección nos ha dejado a través de la vida de este guerrero, Enoc. Todos los que decidan apartarse de la corrupción, apartarse del pecado y establecer una relación íntima con Dios, van a desarrollar un carácter idóneo para el reino de los cielos. Y, ya sea que mueran, tendrán el pasaporte sellado para el reino de los cielos, o ya sea que estén vivos cuando Cristo venga, serán trasladados sin ver la muerte. No lo digo yo, lo dice la ley y lo dice el testimonio.
Ahora vamos a hablar de Moisés, ese líder consagrado a Dios. ¿Cuánta necesidad tiene la iglesia hoy en día de líderes consagrados? Consagrados no a sus patrones, consagrados a Dios. Porque Él es el que ha repartido el don del liderazgo. Él. Hoy es fácil ver a pastores adventistas que no se interesan por sus ovejas. Se interesan por la lana de la oveja, pero no por la oveja. Eso es bien común verlo hoy. ¿Acaso será que han perdido la consagración? ¿Acaso será que el don les fue retirado? Con los dedos de la mano yo podría llamarle líder a un ministro adventista hoy en día. Esos pastores que se enrollan las mangas y salen a predicar con sus ovejas, que están apoyando. Ellos no están predicando en la campaña, pero están apoyando la campaña. No solo llegan por ratitos. Tienen un rol específico. Tal sábado voy a estar allí. Sí, pero no llegan a las 10. Llegan temprano y están desde la escuela sabática. Y no están ansiosos porque les den el púlpito o porque les den la lección. No, tienen la humildad de estar allí escuchando y aprendiendo como cualquier feligrés. Es bien difícil ver esa humildad hoy en día y eso es parte del liderazgo también. Con facilidad se ve hoy que el pastor ahí aparece como a las 10 porque tiene que ir a predicar a otro lado y llega solo a recoger los diezmos y las ofrendas. Malos supervisores. Por eso es que nuestras iglesias están como están. Por eso es que nuestras iglesias han sido presa fácil de grupos disidentes. Porque no solamente hay ministros flojos, sino que también hay ancianos de iglesia flojos, que no trabajan en beneficio de la iglesia, trabajan en beneficio de un maletín, de una camiseta, de una corbata o en el peor de los casos, por un pin. Esta semana hemos hablado de un líder consagrado llamado Moisés, que se caracterizó por su comunión constante con Dios. Moisés sí que no iba a consultarle a nadie más que a Dios cuando el pueblo comenzaba a renegar, y especialmente la multitud mixta. Él tenía una comunión constante con Dios. Y esa relación que él tenía con Dios era permanente. Y ese es el problema nuestro. No le damos continuidad a las cosas. No es permanente. Se levantan ministerios de música, de cuartetos, se levantan movimientos de impacto social como Ayuda Urbana, que hizo grandes cosas aquí en nuestro país, pero si no le pareció a don fulano, destruyen el proyecto y se acabó. No le damos continuidad a las cosas. Las PCA están todas raquíticas, continúan así hasta que finalmente desaparecen. Saben que esa es una de las características nuestras, no darle continuidad a las cosas. Ya parecemos políticos. La palabra de Dios nos habla de un líder que tuvo el privilegio de hablar con el Señor. En Éxodo 33, no lo voy a leer, solo voy a destacar una cuestión. En Éxodo 33, del 15 al 23, Moisés le dice a Dios: si tú no nos vas a acompañar,
entonces no nos saques de aquí. Vamos para el desierto, al sol, no hay agua, hay animales ponzoñosos. Si tú no vas a ir con nosotros, mejor no nos saques de aquí. Ahora, ¿en qué se va a conocer? En que pues tú vas con nosotros. Bueno, en que yo he hallado gracia delante de ti y tu pueblo también, y que marcharás con nosotros. La queja, el pedido, como usted quiera llamarle, de un mortal. Y yo se lo he dicho a Dios también varias veces, pero ahí me quedo. Me quedo buscando la respuesta de Dios en alguna señal, en lo que diga alguna persona, esto, lo otro. Moisés tuvo el privilegio de recibir una respuesta instantánea, y esto es lo maravilloso. Nosotros no tenemos el privilegio de escuchar la voz de Dios. Moisés sí lo tuvo. No solo voy a hacer eso que me estás pidiendo, le dijo Dios. Ya Moisés traía una relación con Dios, ¿no? Pero quizá yo me hubiese asustado de tantas veces que le he dicho a Dios tantas cosas y le he pedido tantas cosas y nunca le he escuchado. Pero que por allí aparezca y me diga, mira, no solamente eso que me has dicho voy a hacer, porque has hallado gracia en mis ojos y yo te conozco por tu nombre. ¡Qué privilegio más grande! El título más grande de todos los títulos que puede ostentar un hombre en esta tierra. Que encuentre gracia en los ojos de Dios y que Él te conozca por tu propio nombre. ¡Qué privilegio! Realmente Moisés fue un personaje excepcional. ¿Por qué se animaría Dios por enseñarle su gloria a un mortal como Moisés? No solamente eso voy a hacer, sino que has hallado gracia en mí y conozco tu nombre. Entonces vino Moisés y quiso ir más allá, ¿verdad? Quiero que me muestres tu gloria. Ahora quiero que vean algo. ¿Por qué Dios se animó a mostrarle su gloria? A ser condescendiente con Moisés para mostrarle su gloria. Porque Moisés era humilde. Moisés con tanta facilidad le decía a Dios, Señor, yo no puedo. Yo no puedo, pero si tú vas conmigo, yo sí voy a poder, pero yo solo no puedo. Entonces el Señor le dijo que le mostraría su gloria. La pregunta que te tengo es, ¿quién fue el que le mostró la espalda a Moisés? ¿Quién fue? Yo quiero que escuches esta frase de Dios cuando le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¿Por qué no le dijo a Moisés, y proclamaré mi nombre delante de ti? Sino que dice, proclamaré el nombre de Jehová. ¿Acaso él no era Jehová? Según la sierva de Dios, quien pasó por la peña y quien cubrió los ojos de su siervo para que su gloria no le hiciera daño, fue Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Vio toda la plenitud de Cristo, todo lo que Él es o cómo es, sin en toda su gloria, no en el estado cuando Él vino a la tierra. Recordemos que pues apenas comenzaba la historia del pueblo de Dios y Jesús no había venido todavía
Así que Moisés tuvo el privilegio de verlo en todo su esplendor, en toda su gloria. Así que tan humilde era Moisés que intercedió por Aarón. Ustedes conocen la historia en Éxodo 32 y Deuteronomio 9. Tan humilde era que intercedió por su hermana María, según Números 12:13, y que los dos habían hablado de él. E intercedió por su pueblo, un pueblo tan desobediente, y nosotros lo superamos a ellos. Acababan de decir, vamos a obedecer al Señor en todas sus leyes, mandamientos y todo lo que nos pida, y se hicieron un becerro. Dios le dice, mira, hacete a un lado. Ya estoy harto de esta gente. Los voy a destruir y de vos voy a sacar una nueva generación. Muy bien. Y entonces, ¿cuáles fueron las palabras de Moisés? ¿Qué hubiese ocurrido si yo hubiese sido Moisés? Me hubiera sentido como un pavo real. Híjole, Dios va a hacer de mí una nueva generación. Cuánto me ama, cuánto me aprecia. Pero Moisés no hizo eso. Moisés fue a suplicar por el pueblo y dijo, Señor, mira, déjame, le dijo Dios, déjame que los voy a... Pero Señor, le dijo, ¿por qué los vas a destruir? ¿Qué van a pensar las otras naciones? Que hiciste el gran espectáculo para sacarlos con poder, para venirlos a matar aquí. No, Señor, ¿ustedes creen que Dios no sabía todo eso? Él estaba probando a su siervo consagrado. Y esa humildad fue la que acompañó siempre a Moisés. Dice la sierva de Dios en Patriarcas y Profetas, pero Moisés vio una base de esperanza donde solo aparecían motivos de desaliento e ira. Las palabras de Dios, ahora pues déjame, las entendió no como una prohibición, sino como un aliciente a interceder. Entendió que nada excepto sus oraciones podían salvar a Israel, y que si él lo pedía, Dios perdonaría a su pueblo. Oró a la faz de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de este guerrero de Dios? Bueno, y hasta el día de hoy, pues, sus escritos siguen teniendo mucha relevancia dentro del pueblo judío. ¿Qué 4 cosas podemos aprender de la vida devocional de Moisés con relación a Dios? A través de la oración. O sea, cada vez que Moisés hablaba con Dios, o sea, él estaba platicando con Dios, él estaba orando a su Dios. Cuando eso ocurre, se desarrolla una relación muy íntima, una amistad muy íntima, ¿sí? Hay una confianza muy grande. Y todo esto pensó Moisés, no, pues sí, yo sé que si le pido a él, va a perdonar a su pueblo. Y le dijo, bueno, y si no los quieres perdonar, pues ráeme a mí. Bórrame a mí del libro. Qué difícil es encontrar hoy un líder que saque el pecho por la iglesia, que aplique justicia, que cuide a la iglesia. Lamentablemente hoy veo mucha gente vendida al sistema, y vendida, ya les dije por qué, ¿va? Por un maletín, por una camisa, por un pin, por una corbata. Qué triste
Qué triste. Y nos siguen vendiendo. Nos siguen vendiendo la idea de un mensaje que ya no es distintivo, sino que es un mensaje que se parece a los otros movimientos religiosos. Son muy pocos los ministros del Evangelio, los líderes de iglesia y laicos que están sosteniendo esta iglesia. Por esos poquitos, esta iglesia no ha caído. Porque Dios está haciendo grandes cosas con ese poquito de pastores fieles que no han doblado sus rodillas a Baal. Con ese poquito de ancianos que no han doblado sus rodillas a Baal. Con ese poquito de laicos que no han doblado sus rodillas a Baal. Con ese poquito. Dios es especialista en hacer cosas grandes con cosas pequeñas. Alimentó a los 5,000 solo con un par de panes y unos pececillos. La economía de Dios es increíble. Moisés sentía un profundo amor por Dios y tenía una idea clara del carácter de Dios. ¿Tienes tú una idea clara del carácter de Dios? El día que la tengamos, vamos a dejar de pecar, porque nos va a dar vergüenza. Moisés fue valiente y fiel al aferrarse a Dios en los altibajos del extenuante viaje hacia la tierra prometida. Nunca peleó con el pueblo. Él siempre se humillaba delante de su Dios. Siempre. Moisés recordó a Dios su pacto. Reclamó sus promesas en nombre de su pueblo. Esa palabra no me gusta, reclamar. Suplicó si se oye mejor, pero reclamar no. Yo no tengo derecho a reclamarle a Dios promesas. Si Él quiere me las da y si no, Él es justo, sabe por qué no me las va a dar. Pero yo no tengo por qué reclamar nada. Le puedo pedir, le puedo implorar, le puedo suplicar. Moisés aceptó las respuestas de Dios a sus oraciones. Y como estudiamos esta semana, pues Dios no siempre dijo sí. Cuando Moisés le dijo, ¿y la tierra prometida? No vas a entrar, le dijo. Acordate que te dije que le hablaras a la peña y vos la golpeaste, y por eso no vas a entrar. Me imagino que se va a haber puesto triste, ¿no? Pero Dios tenía un premio mayor para él. La verdadera tierra prometida, el reino de los cielos. Tremendo. Y allá está ese hombre gozándose de la gloria sin fin. Y de seguro que le debe haber dicho a Dios, Señor, le dijo, yo no sabía que me ibas a dar esto tan grande, esto es más maravilloso que la tierra donde entró tu pueblo. Saben, siempre me he preguntado cuántas cosas nos estaremos perdiendo por llevar una relación mediocre con Dios. Yo soy de los que pienso que algún día Dios me va a agarrar un día solito y me va a decir, vení. Vos siempre quisiste un pickup doble cabina y yo te lo iba a dar, fíjate. ¿Y sabes por qué no te lo di? Porque dejaste de hacer esto, mira. Y ahí me va a enseñar en la película. O puede ser que me diga, ¿sabes por qué no te lo di? Vaya, mira todo lo que ibas a hacer si yo te lo di. Ahí me va a enseñar la película. Y entonces yo le voy a decir, Señor, fuerte, misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y a veces renegamos y a veces nos molestamos cuando Dios no cumple lo que le pedimos. Moisés llegó a entender a Dios, pero porque Moisés era amigo de Dios.
¿Somos amigos de Dios? ¿Cuánto tiempo, yo soy de los que piensa esto, cuánto tiempo vamos a seguir golpeándonos, sufriendo y sangrando, teniendo la medicina enfrente nuestro? Si lo único que tenías que hacer era conectarte, nos va a decir Dios, acercarte a mí, tomar una decisión por dejar todo lo que a mí me ofende y dedicarte a mí. Eso era todo. Eso hubiera salvado tu matrimonio, eso hubiese salvado tu vida económica, eso hubiera salvado la vida de tus hijos. Solo eso tenía que hacer. Por eso la sierva de Dios escribió: cuán poco nos va a costar el cielo. Realmente, a nosotros nos va a costar poco. El cielo invirtió todo en la sangre de Jesús. Pero increíble, eso somos. Entonces, en medio de un mundo lleno de escepticismo, solo hubo uno que le creyó a Dios y se llamaba Noé. Y esa fe, dice el libro de Hebreos, condenó al mundo. Solo eso. Uno creyó, uno. Y eso condenó al mundo. Todavía Dios nos está esperando. A ver cuándo nos decidimos a dejar lo malo. Y quiero terminar con Daniel, uno de mis favoritos, y vean con qué comienza la lección del día domingo, con la reforma pro salud. ¿Y por qué digo esto? Recuerdan que Dios le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse y que por 10 días hicieran esa prueba de comer legumbres y agua por 10 días. Después de esa prueba, Daniel recibió el poder para interpretar las profecías. ¿Cuán vinculado está a nuestra santidad lo que comemos? Ahora, para que no me malentiendan, un pedazo de carne no tiene el poder para perder a nadie ni para salvar a nadie. Para nada. Pero los efectos de comer carne toxifican nuestra mente y entonces nuestra voluntad para escuchar la voz de Dios y ser obedientes a Él se endurece porque estamos toxificados. Tampoco estoy diciendo que todos los que somos vegetarianos somos santos, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Sino que el tener una mente lúcida nos permite conocer mejor la voluntad de Dios. Pero también, siempre que hablamos de reforma pro salud, solo nos vinculamos con la carne, hombre. De nada sirve que yo no coma carne, pero sí tomo Coca-Cola. De nada sirve que yo no coma carne si abuso de las harinas refinadas, como pan dulce y toda esa cuestión. De nada sirve. No estoy hablando de un estilo de vida vegetariano al estilo como lo practicaron muchos seres en la Biblia. Y a cómo la sierva del Señor, pues Dios se lo reveló a ella cómo debía ser. Entonces allí lo que como influye mucho en mi forma de adorar. Ahora, lo que admiro de Daniel es que frente a las perplejidades, él nunca se rajó. Él nunca se aplomó. Él tenía todo en Dios.
Y joven que me escucha, si hay algún joven acá, esto es lo que yo quiero que tú agarres. O amigo, amiga que me escuchas, en tu trabajo, esto es lo que yo quiero que tú agarres. Que nada te haga temblar, porque tu corazón se debe a Dios, no al hombre. Te van a quitar el trabajo, es que te quiten el trabajo. Dios tiene el poder de darte un buen trabajo, un nuevo trabajo. Ahora, no se le puede exigir fidelidad si no hay una relación. A nadie se le puede exigir fidelidad si no tiene una relación con alguien. La fidelidad no viene en sorpresita, no, es producto de una relación. Por eso les digo yo, cuando conozcamos el carácter real del Señor, vamos a darnos, y si nos demos cuenta quién es Él, vamos a dejar de pecar, porque nos va a dar pena. Y lo que yo siempre digo, que cada caída me aleje más del pecado. Sí, porque en este mundo estamos, y si mi relación con Dios no es fuerte, entonces tarde o temprano voy a caer en pecado. A veces vamos a llorar, dice la sierva de Dios. Vamos a tener que postrarnos a los pies de Cristo, pero no desmayéis, dice. Levantaos. Y aunque la vida cristiana no es de caídas y levantadas, sino que nosotros lo hemos convertido así, pues bien, que en cada caída y levantada odiemos más el pecado, hasta que llegue el momento en que aborrezcamos el pecado. Ya no volvamos a pecar. Eso es todo. Frente a Nabucodonosor y su amenaza de matar a todos los astrólogos y encantadores porque no le descifraron el sueño, él llegó y le pidió más oportunidad. Díganle que me dé chance, digo así. Pero no dijo, yo lo voy a... No, él honró a Dios. Hay un Dios que todo lo ve y Él es el encargado de descifrar todo. Y yo no te voy a descifrar el sueño, yo no sé nada. Él lo va a hacer a través de mí. Entonces, una de las características de Daniel es que él no se aplomaba, no se doblegaba frente a cualquier situación porque él sabía quién era Dios. Y ustedes recuerdan esa oración de Daniel en el capítulo 9, donde el ángel le dice a Daniel que es muy amado. Bueno, la oración de Daniel es preciosa. Luego, cuando el ángel regresa para seguir revelando la visión, le dice, tú eres muy amado. ¿Cómo se siente usted cuando sus jefes lo felicitan en el trabajo? Y le dicen, fulano de tal, usted es muy querido acá en la empresa. Es el término que ellos usan. Yo uso el amor entre relaciones, entre humano y humano, es amor, no querer. Pero bueno, este término lo usan comúnmente. Usted es muy apreciado acá en la empresa por la calidad de su trabajo. ¿Cómo se siente usted? Ahora que del cielo le vengan a decir que usted es muy amado. Pero esta no es por una relación bazooka, por orar dormido, acostado, por orar a la carrera, o por orar de vez en cuando, o por no hacerlo. Así no se desarrolla la fe, así no se obtienen dones. Daniel tenía una relación con Dios. Cuando se le puso a prueba, en los tiempos de Darío, la amenaza de lanzarlo al foso de los leones, salió el edicto, pero no salió corriendo. Con mucha más intensidad abrió sus ventanas y él sabía con quién estaba platicando. Bueno, esto lo leyeron en Daniel 6. Él sabía con quién estaba platicando. Él sabía que si algo le pasaba, Dios lo iba a librar.
Y mis hermanos, ¿qué aprendemos de la oración de Daniel? Oraba 3 veces al día y oró más intensamente cuando las cosas se pusieron peludas y negras. ¿Qué podemos aprender de su oración? Bueno, todo lo bueno y admirable que podamos poseer no es nuestro, viene de Dios. Así que el mensaje principal, mis hermanos, de esta semana para mí es que todos aquellos que decididamente se acerquen a Dios para establecer una relación íntima y duradera con Él, se estarán preparando para encontrarse con su Señor. Y así como Él libró de situaciones difíciles a sus guerreros, Él también podrá hacer cosas grandes en tu vida. Entonces, la gran pregunta es, ¿quieres tú ser un guerrero de Jehová? ¿O quieres seguir siendo un simple soldadito? Ese es el desafío. Yo creo que ya es tiempo, y los que ya estamos viejos, creo que ya es tiempo de dejar en paz al pecado. No se puede dejar de pecar en esta tierra. Nadie tenga nada que ver con el pecado, el peor de todos los males, dijo la sierva de Dios. Entonces, que la vida de estos 3 guerreros, que su comunión íntima con Dios sea una inspiración para nosotros. Y cuando decidamos entrar en esa intimidad, todo va a comenzar a cambiar en nuestra vida. Todo. Pero así en serio, yo no le estoy diciendo a usted hoy de que entre en una amistad íntima con Dios, así como lo hago yo. No es de mí que la lección ha hablado. Yo soy un pinche soldado. El Señor esta semana nos ha traído 3 guerreros que se caracterizaron por su relación íntima con el Señor. Si usted quiere disfrutar de lo que ellos disfrutaron, fortalezca esa relación. Eso es todo. Y si usted no quiere, pues no lo haga tampoco. La decisión sigue siendo siempre suya. Y la parte más difícil es esa. Decidir darlo todo por Dios y no solo una parte. Medítalo, piénsalo y que el Señor te asista. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.